el gran fuego que afectó a Gran Canaria en agosto de 2019, del que ahora se cumplen justo 3 años. Fue uno de los primeros en los que escuchamos el término de incendio de sexta generación. Son enormes, de una gran virulencia y suele ser necesario evacuar a gran parte de la población. Vamos a conocer más sobre ellos con una persona que estuvo al frente de las labores de extinción en ese incendio del que les estamos hablando en la isla de Gran Canaria. Federico Grillo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, usted se convirtió en una persona muy conocida por la manera en la que nos explicaba todo lo que iba sucediendo en aquel incendio. Fue la primera vez que escuchamos eso de incendio de sexta generación. Yo he dado algunos rasgos que los caracterizan, pero ¿qué los hace diferentes al resto? Bueno, son un tipo de incendios que se asocian sobre todo a grandes longitudes de llama, unos comportamientos extremos. Son capaces de modificar el clima en la zona, se comportan como una borrasca, como un anticiclón. Se nota, por ejemplo, en las estaciones meteorológicas a cierta distancia que cambian las direcciones de viento, suben las temperaturas o bajan las humedades. En cierta manera el incendio es capaz de crear un clima alrededor debido a la potencia de fuego que lleva. ¿Cambia esto digamos, los protocolos a la hora de hacerle frente? ¿Hay que modificarlos? Sí, uno de los problemas que tiene es que son incendios que son muy difíciles de apagar, encima entrañan un riesgo enorme, generan columnas convectivas muy importantes, pirocúmulos, que incluso pueden llegar a desplomarse sobre sí mismos, generando vientos de descenso en todas las direcciones. Si el desplome es sobre el mismo incendio, zonas donde solemos trabajar en la parte de atrás, en la cola del incendio, que suele ser el sitio de acceso, las primeras maniobras que se hacen es en la cola, pues se convierten tienen un comportamiento de cabeza. Es como si el incendio se extendiese en todos los lados. Yo siempre pongo el ejemplo de tirar un cubo de agua al suelo que se desparrama en todos los sentidos. Eso va a generar que todos los frentes del incendio puedan comportarse de manera extrema. Eso entraña un riesgo tremendo porque puede arrasar las zonas. Estamos hablando de propagaciones del incendio que rozan la deflagración, de varios cientos de metros que pueden recorrer en muy pocos minutos y afectar a zonas incluso muy lejanas del incendio, sobre todo cuando llega a la interfaz. Hemos visto este verano, tristemente, imágenes de enormes incendios tanto en la península como en distintos puntos de Europa. Parece, no sé si está de acuerdo usted, en que va a ser esa la tónica quizás de los próximos años. Bueno, está claro que hay un aumento del número de grandes incendios, los GIF. No es una cosa nueva, siempre hemos tenido años malos. Por ejemplo, el 94 fue un año malísimo de 400 y pico mil hectáreas, decenas de muertos. Hay años malos, años buenos, pero sí que dentro de lo que es la media estamos viendo que somos muy buenos apagando incendios pequeños y luego hay ciertos incendios grandes que queman el porcentaje más alto de hectáreas. Quizás se está usando un poco del concepto de sexta generación. Por un lado tenemos el cambio climático, pero para que se dé ese incendio de sexta generación tiene que ser capaz de modificar el clima. Por otro lado tenemos un abandono del medio, no solo la parte forestal con menos aprovechamiento, sino también en cambio de usos, mucho terreno abandonado, lo veíamos ahora en Tenerife, mucha huerta cargada de matorrales, muchas huertas con matorrales que se acercan ya a esas viviendas, o montes que están invadiendo los pueblos. Entonces empezamos a tener un problema de carga de combustible, que si lo asociamos al cambio climático, pues son bosques, son masas que están estresadas, digamos que no están en su óptimo de humedad, de agua que deberían de tener por estas fechas, y eso genera que ardan mucho más. Luego ya cuando todo se combina en grandes columnas convectivas, cuando el incendio tiene esos comportamientos como megafuegos, que hemos tenido algunos en Europa, pues ahí es donde entraríamos ya en el de sexta generación. El Estado y las comunidades autónomas se han sentado para decidir hacia dónde orientar las políticas, las medidas que se adopten para tratar de hacer frente a estas situaciones que podrían darse con cierta frecuencia. ¿Qué opina usted? ¿Qué medidas se deberían tomar ya desde lo público? Bueno, una de las primeras cosas, tenemos, digamos, dos grandes campos de trabajo. Hay una parte que ya venimos desde hace mucho tiempo con, vamos a llamarlo, de la parte de biodiversidad, la parte de científica, que ve el medio como algo ajeno al hombre, que hay que proteger y no tocar. Y luego la gente que venimos de incendios, los que estamos luchando contra esos incendios y que estamos diciendo que no podemos apagarlos, que no somos capaces, que no es cuestión de meter más medios, hidroaviones, más helicópteros, más bomberos. Siempre es el resultado final de estos grandes incendios es la incorporación de medios. Desde hace años se incorporó la UME, se incorporó la BRIF de La Palma, luego se incorporaron las EIRIF, han entrado más helicópteros, incluso los cabildos. Ahora se propone otras 2 EIRIF en Gran Canaria y Tenerife.
y que el problema no es un problema de medios, sino es un problema de capacidad de extinción. Los incendios se quedan fuera de capacidad de extinción y esto implica irremediablemente gestión del territorio. La gestión del territorio puede ser para proteger las zonas urbanas, para eso podemos utilizar la agricultura, para mantenimiento de áreas de baja carga, que donde los incendios lleguen allí y frenen, pueden ser zonas forestales, pueden ser zonas agrícolas, pueden ser zonas ganaderas. Tenemos que empezar a trazar sinergias, la suma de diferentes colectivos, el de los ganaderos, el de los agricultores, el de los senderistas. Hay un montón de usos del monte que pueden beneficiar a la prevención de incendios. Políticas de consumo de lo local, kilómetro cero, el consumo de lo que produce el agricultor en la zona, pues va a mantener que ese cultivo se mantenga, y las huertas son muy buenos frenos, sobre todo de los incendios a la llegada de los pueblos. Tenemos que, sobre todo, gestionar el territorio. Si no gestionamos nosotros el territorio, lo gestionará el incendio. Y ahora mismo el que más limpia monte en la actualidad en este país es el propio incendio. Pensemos en el caso de Tenerife, 2007 18.400 hectáreas, luego 2012 tuvieron varios incendios, podían ser unas 4.000, hace unos años en Vilaflor, en Arico, ahora otras 2.000, 3.000 hectáreas. Entonces, si sumamos toda la superficie, no llegamos con los trabajos de limpieza, con los trabajos de pastoreo, con agricultura, y hay que incorporar todas esas actividades del sector primario que nos van a ayudar, más otras de aprovechamiento de los montes. No se trata de tratar todos los montes, sino ciertas zonas estratégicas. Es necesario, realmente súper importante para nosotros, que los pueblos, en el interior de los pueblos y los alrededores, estén cultivados, limpios, o como se quiera llamar, porque cada vez más vamos a tener incendios que lanzan cenizas sobre los pueblos. Lo veíamos ahora en este caso de Tenerife, desde San Juan hasta Garachico. Las azoteas de las casas, los que vivan por allí verán que habían cenizas. Esas cenizas, si no tuviéramos el mar de nubes, podían haber generado incendios en las propias viviendas. Lo estamos viendo en incendios como en 2017 en Mati, en Grecia, donde un incendio de 1.200 hectáreas que va hacia el mar golpea una interfaz, una zona habitada, llega prácticamente hasta el mar. De las 1.200 hectáreas hay 900 edificios quemados, muchos de ellos en el interior del pueblo, terceros pisos de planta que no tenían vegetación ninguna alrededor, pero las cenizas han entrado por las ventanas, y tenemos 102 muertos, que es la gran factura que hubo que pagar por ese incendio. Muchos de ellos se tiraron al mar, aparecieron los ahogados, en grupos abrazados, gente en los jardines de barrios que podrían ser como los del Puerto de la Cruz, la zona de La Paz. Los incendios están cambiando y ahora ya no es solamente una cosa del monte, sino se están metiendo por los pueblos hacia adentro. Tenemos que tener esas zonas preparadas y la ciudadanía tiene que saber en el entorno de riesgo en el que vive. Pues muchísimas gracias, Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, por habernoslo explicado. En la medida de cada uno de nosotros intentaremos tomar buena nota y nada, esperemos que en la medida de lo posible pues no sigamos viendo estas imágenes tan dantescas. Buenos días. Buenos días.